¿Cómo están? Muy buenos días. Habla el pastor Iván. Y bueno, en esta oportunidad para compartir un tema que, creo que es necesario. Estos días, a causa de las elecciones nacionales para presidente aquí en Bolivia, he visto que muchos cristianos han estado discutiendo y peleando a través de las redes sociales, como es Facebook, Instagram, Twitter, en WhatsApp. Me han incluido algunos grupos de WhatsApp en donde he visto cristianos y pastores pelear y algunos debatir tanto hasta el final salirse del grupo y estar enojados, utilizar algunos adjetivos que no son correctos. Entonces me puse a pensar, ¿es correcto que entre cristianos estemos peleados y enojados? Entonces me puse a pensar en el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el libro de Corintios capítulo 1, verso 12, les dice que he escuchado que hay disensión y enemistad entre ustedes. Algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice que Apolos murió en la cruz por ustedes, Pablo, Pedro. Y yo creo que es lo mismo. Algunos peleamos y dicen, yo soy de Chi, yo soy de Peinado, yo soy de algún otro. Y a causa de esto estamos discutiendo y peleando. Denominaciones, pastores, iglesias. Y me puse a pensar, si el apóstol Pablo estuviera aquí y les dijera, Peinado murió por ustedes, Chi murió por ustedes o algún otro. El objetivo del cristianismo no es exactamente llevar a un presidente cristiano al palacio de gobierno. El objetivo del cristianismo es ganar vidas, predicar para que estos salgan del pecado y conozcan a Cristo como su Señor y Salvador y al final adquieran la vida eterna. No estoy diciendo que tener un presidente cristiano es malo. Todos quisiéramos, es más, yo también quiero. Pero no es la forma en que nosotros tenemos que estar peleando, discutiendo y estar enojados con uno o con otro. Jesús vivía en un contexto mucho más complicado que el nuestro. Hoy nosotros vemos Venezuela y vemos otros lugares y cierto, la realidad no es buena. Pero Jesús vivió en un tiempo más difícil que el nuestro. El Imperio Romano había conquistado Israel, había conquistado Jerusalén. Y según Flavio Josefo, se pagaba impuestos solo por vivir en Israel entre el 25 y 45%, que desde ya era mucho. No tenían libertad de esclavos en su propio país. Pero yo no lo veo a Jesús hablando en contra de las autoridades superiores. No lo veo hablar en contra de los Césares, de Pilato, de Herodes. No lo veo hablar en contra de ellos. Le buscaron de alguna forma para que hable contra ellos. Por ejemplo, cuando le dicen hay que pagar impuestos o no. Y Jesús dice, denme la moneda, ¿de quién es aquí? ¿De quién está el rostro? De César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni siquiera ahí Jesús se animó a hablar en contra de una autoridad superior. Y hoy nosotros vemos que cristianos andan insultando, ofendiendo, andan levantando adjetivos contra personas que están en diferentes niveles de autoridad en nuestro país, cosa que no es correcto. Como cristianos no deberíamos hacer aquello. En la época de Jesús y un poco más antes había una familia sacerdotal. Cuando los romanos llegaron a Israel, conquistaron todo y también tomaron control de varias partes de lo que había en Israel. Uno de ellos fue el templo. Cuando llegaron al templo los romanos entraron y dentro del templo sacrificaron chanchos. Los macabeos, la familia sacerdotal, se enojaron tanto contra los romanos porque amaban la ley de Dios y la palabra de Dios. Hicieron una revuelta, una disensión de tal forma que fueron contra el gobierno. El gobierno los empezó a perseguir y estos huyeron a los montes. Empezaron a vivir entre los montes y empezaron a hacer guerra contra el imperio romano a través de la violencia y la fuerza y también de una forma ideológica. Hoy yo veo a muchos cristianos que son como los celotes cristianos o neocelotes cristianos, que pensando que yendo contra las autoridades superiores están haciendo algo bueno, algo correcto. Insultan, ofenden, lastiman, utilizan adjetivos que no son correctos y se dicen cristianos. Es más, utilizan partes de la Biblia, que no está mal utilizar partes de la Biblia, pero qué lindo es utilizar correctamente. Entonces hoy nosotros estamos en un contexto donde han nacido muchos celotes cristianos de esta época, amando la palabra de Dios, siendo celosos de la palabra de Dios, pero no actuando correctamente. Es más, Jesús convirtió a uno de ellos, Simón el celote, el discípulo. Le cambió de ideología, de mentalidad, de forma de actuar, lo sacó de ese grupo porque no estaba bien. Jesús nos enseñó una filosofía de amor al prójimo, al enemigo, de bendecir al que nos maldice. Inclusive dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, y aquel que te maldice tienes que bendecir. Esa es la filosofía cristiana.
Y nosotros podemos ver hoy en nuestro contexto que muchos cristianos se han vuelto como los celotes y están queriendo ir en contra del gobierno. Es más, he visto a algunos pastores decir, hay que cambiar las leyes. Y tienen razón, deberían cambiar las leyes. A favor de los cristianos, quizás sí. En el caso, por ejemplo, de los LGTB, leyes contra el aborto o a favor del aborto. Leyes, por ejemplo, escuché esta ley, la 1161. ¿No? Que muchos lo utilizan como ecumenismo o a favor de los brujos, curanderos, yatiris, hechiceros. Y dicen, hay que cambiar estas leyes, hay que ir en contra de estos brujos, hay que ir en contra de estos curanderos, hay que ir en contra de estas personas, porque no son leyes buenas y hay que poner a un presidente cristiano. Yo veo a un apóstol Pablo, a un apóstol Pedro, no yendo en contra de estas leyes, no yendo en contra de los curanderos, hechiceros o brujos. Veo con el poder del Espíritu Santo cambiar vidas y cambiar corazones. Veo que con el poder del Espíritu Santo convertían a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos, y que estos voluntariamente llevaban sus libros y lo quemaban delante de todos los demás. Entonces no era que la ley cambiaba a una persona, era que la predicación y el poder del Espíritu Santo cambiaba a las personas. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos, llenarnos del Espíritu Santo y que el poder de Dios actúe en nosotros para que los curanderos, brujos, hechiceros u otros conozcan a Dios. Es más, si nosotros fuéramos efectivos en nuestra predicación, las autoridades superiores cambiarían de pensamiento, cambiarían de rumbo, de dirección y conocerían a nuestro Señor. El problema nuestro es que ni siquiera tenemos intimidad con Dios, no podemos mostrar el poder de Dios y pensamos que llevando a un presidente cristiano nuestra realidad va a cambiar. Pablo diría, peinado murió por ustedes, Chi murió por ustedes, y entonces ¿por qué tienen que estar enemistados y por qué tienen que estar peleando por una persona? Cuando el objetivo del cristianismo no es poner un presidente cristiano, sino ganar vidas y llevar al reino eterno estas vidas. Si de alguna forma hay presidentes cristianos, qué bueno, qué alegría. Pero de lo contrario, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y tener que sujetarnos y someternos a la autoridad superior. Tenemos la opción de elegir, cierto, y elijamos porque nosotros veamos conveniente y que Dios nos dé esa sabiduría. Pero a causa de esto no podemos estar enojados ni peleando. Y es más, Jesús dijo, ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeños o hace tropezar. Es mejor que se atase una soga a su cuello y a una piedra de molino y se tirase al fondo del mar. Ay de aquel que hace caer a uno de estos pequeños o hace tropezar. Y espero que nosotros no seamos tropiezo para nadie en estas elecciones, discutiendo u obligando para votar por uno o por otro. Que al final el objetivo no es ese. El objetivo es que como familia seamos uno en Cristo. Fue la oración de Jesús, la última oración de Jesús, ahí en Juan capítulo 17. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y que nadie nos separe como cristianos y que nadie nos divida. Porque al final solo Cristo nos ha unido con su muerte, con su resurrección y con su vida. Él ha dado todo por nosotros. Solo Él nos ha unido y por eso decimos que somos hermanos. Que nadie nos divida y dejemos de pelear entre cristianos unos con otros. Amémonos unos a otros y exhortémonos si en algo estamos equivocados para ir al reino eterno juntos, que al final en esta tierra todo va a pasar. Que Dios les bendiga mucho.